Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Hoy te quiero comentar de una frase que hemos publicado, ¿no? Que la frase la puedes ver ahí al medio de la diapositiva. Ser derrotado es solo una condición temporal. Rendirse es lo que lo hace permanente. ¿Sí? Y quiero tocar esta frase desde el título que le he puesto a esta presentación, que es Mi gran logro, fruto de mi gran fracaso. Y hoy día te voy a comentar una experiencia personal que justamente tiene que ver con ese título. Y que en algún momento entré a esta reflexión cuando en alguna entrevista de trabajo una persona, un entrevistador me preguntó a mí, dime cuál es tu mayor logro y dime cuál es tu mayor fracaso. Y en ese momento, yo la verdad no había preparado la respuesta, pero en ese momento lo que me surgió fue decirle, bueno, la verdad creo que fue el mismo momento. Y literal, fue el mismo momento. O sea, el mismo momento fue en el cual yo siento que tuve el gran, posiblemente uno de los grandes fracasos de mi vida y también uno de los grandes logros de mi vida. Y hoy día te quiero contar sobre eso. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema que atravesé? ¿Qué es lo que estaba pasando? Te quiero contar un poco sobre ello. Entonces, el problema que yo afronté más o menos tenía alrededor de 18, 19 años. Yo estaba en ese entonces alrededor de quinto ciclo en la universidad. A todo esto yo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad bastante exigente. De hecho, puedo decir con bastante alegría que es la universidad mejor rankeada en la carrera que yo estudié en mi país, en Perú. Eh, y, y pues estaba obviamente muy bien, ¿no? Estaba en una universidad muy buena, muy prestigiosa, me iba súper bien, ¿no? Estaba teniendo muy buenos resultados. Bueno, la universidad se llama Universidad del Pacífico y estaba la verdad muy bien, me iba con muy buenos resultados. Y pues nada, yo estaba súper feliz. De hecho, me acuerdo que estaba justo raspando el tercio, o sea, ya había entrado al tercio superior. Y pues la verdad sentía que me encantaba la carrera y estaba muy bien encaminado. Incluso puedo comentar que ya había terminado, me acuerdo, los cursos de matemática, que son pues los cursos filtros, los cursos difíciles. Entonces ya estaba en una situación donde me sentía bastante bien. Bueno, el tema es que cuando ya estaba más o menos como tipo unos 5 días de matricularme, yo estaba en mi cuarto, estaba a punto de dormir, me acuerdo, y se acerca mi papá a mi cuarto. A todo esto en ese momento mi papá era el que me pagaba la universidad, ¿no? El que hacía posible que yo pudiera estudiar. Y se acerca y me dice, bueno, Ronald, o sea, obviamente muy apenado, ¿no? Muy triste, y me dice, Ronald, lamento decirte, pero ahorita económicamente estoy muy mal, estoy pasando una situación muy difícil y lamentablemente ya no me da, ya no me alcanza para poder seguirte pagando la universidad. Eh, y bueno, eso fue lo que me dijo en ese momento y, y siempre me gusta reflexionar sobre cuál fue mi reflexión o cuál fue mi reacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reacción que yo tuve ante ese momento fue una reacción que la verdad para mí fue, no sé, fue como un poco inesperada y de hecho a mí me gusta, nada, darle vueltas sobre eso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi reacción? Es muy posible es más, si yo les hago las preguntas a ustedes y ustedes piensan, o sea, tú en mi lugar, ¿cómo hubiera reaccionado? Y posiblemente puede ser que algunos de ustedes me digan, bueno, tal vez reaccioné con cólera, ¿no? Con ira, con enojo, ¿no? Tal vez un enojo pues hacia la posibilidad que se me estaba frustrando, tal vez reaccionar con tristeza, ¿no? Ponerse triste, bueno, decir, bueno, sí, pues la verdad que, pucha, qué pena, nada, no voy a poder seguir en la universidad, ¿no? Tal vez de repente algunos piensan que no sé, que reaccioné con manos a la obra y decir, bueno, ya, sabes que no importa, vamos a ver qué tengo que hacer para poder continuar mis estudios, ¿no? Y poder seguir en esta situación. Pero te quiero decir la verdad, ¿no? Y la verdad fue que mi respuesta no fue ninguna de estas, ¿sí? De hecho, mi respuesta es ninguna de las anteriores. Mi reacción fue totalmente espontánea, totalmente emotiva. Y lo que sucedió fue una sensación total y absoluta de fracaso. Literal, me puse a llorar. ¿Sí? Es más, me la pasé toda la noche llorando y en ese momento me acuerdo que ni siquiera alcancé a responderle a mi papá. Sí, o sea, mi papá me dijo eso y para mí fue como un baldazo de agua. No, es como que no atiné a reaccionar y a decirle algo y ¡pum! Estallé en llanto. O sea, me sentía así, olvídense, o sea,
Bueno, después mi papá se retiró de mi cuarto, yo me quedé solo, ¿no? En fin, y nada, me fui a dormir, entre comillas, a dormir porque realmente no pude dormir y me la pasé toda la noche llorando, ¿sí? Em, la verdad es que fue una experiencia bien difícil en mi vida, tengo que decirlo. Y por dónde veo el lado de fracaso, porque realmente me quedé en una situación de fracaso, es decir, me quedé llorando, me quedé eh, culpándome o diciendo qué mala suerte tuve. Es más, en algún momento sí tuve esta sensación de enojo, de decir, no puede ser, que por qué mi papá es así, por qué otros compañeros míos de la universidad sí tienen la oportunidad de que sus papás le paguen la universidad, ¿no? Y tengo que decir que sí hubo una sensación de enojo posterior, ¿no? De hecho, les comento que durante 3 o 4 días no atiné a nada, o sea, simplemente lloraba, me sentía mal, me ahogaba en mi pena, sentía que todo mi sueño se estaba frustrando y estaba literal en una sensación total y absoluta de fracaso, ¿sí? Me sentía totalmente derrotado, dentro de mi cabeza decía, pucha, ¿por qué no vi venir esto antes? Y claro, y de hecho me puse a pensar, sí, pues fue error mío. O sea, mi papá ya había perdido el trabajo hace años atrás. Mi papá tuvo una empresa la cual la vendió y básicamente en esos, digamos, meses, en esos años posteriores a la venta, estaba viviendo de esa venta. Pero obviamente ese ingreso no le iba a ser eterno. Entonces, claramente había un momento en el cual ese dinero se iba a acabar, no se iba a poder y bueno, finalmente se acabó, ¿no? Entonces, pero en ese momento nada, para mí era una sensación de fracaso, una situación de pérdida, una situación muy mal, ¿sí? Eh, Tenía 19 años y claramente no estaba preparado para manejar una situación así en mi vida. Eh, y de hecho, pues lo que vino después fueron 3 o 4 días de nada, de dolor, de sentirme mal, de sentir que mi sueño tan importante en la vida se iba. Y gracias a Dios tuve un momento, no sé, de iluminación, no sé cómo decirlo, pero la verdad es que no sé, esto me trae todavía muchas emociones, ¿no? Por todo lo que significó en mi vida, ¿no? Fue literalmente un cambio total y absoluto de cómo era yo a los 19 a cómo fui a partir de los 20, digamos. Em, Maduré enormemente, enormemente, o sea, tengo que decir de que fue algo difícil, sí, no fue fácil, sí. No estaba claramente preparado para afrontar ese problema a los 19 años. Y pues nada, después de 5 días dije, ahora sí, manos a la obra, ¿no? Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Y lo primero que se me ocurrió fue ir a tocar puertas, ¿no? A raíz de eso es que yo desarrollé una capacidad en mí de perseverancia que jamás en mi vida la había tenido, sí, jamás en mi vida la había tenido. Y me pareció impresionante empezar a tocar puertas en la universidad. Fui a tocar un montón de puertas, casi sin mentirles. Calculo que haber tocado por lo menos como 15 puertas al haber o hasta con más de 15 personas, ¿no? Obviamente muchos eran de distintas áreas, hablé con el área de finanzas para ver cómo está mi deuda y resulta que mi deuda era bastante alta. Hablé con el área de becas para ver si me podían becar. Hablé con un montón de profesores para ver si conocían alguna opción de repente de yo poder seguir en la universidad con algún tipo de beneficio, de beca, de lo que sea. Me acuerdo que hablé con el área de contacto profesional de la universidad para ver si había alguna alianza con una empresa que podía pagarme mis últimos años de estudio y yo después retribuirle trabajando en esa empresa. Eh, y me acuerdo que fui, ya, mi universidad tenía o tiene una capilla, ¿no? Eh, y me acuerdo que fui a hablar hasta con el padre, con el cura, ¿no? Con el sacerdote de esa capilla, ¿no? Literal, en el colmo de mi desesperación, decir, a ver si hay alguna ayuda por la congregación, ¿no? Alguna opción de ayudarme. La verdad es que para mí ese fue un momento, para mí, de quiebre importante, decir, wow, mira, o sea, cuántas puertas estoy tocando, ¿no? Eh, y me acuerdo que así como toqué puertas se me estaban cerrando, ¿no? O sea, no se podía, no, en la mayoría de sus situaciones me decían no, o sea, finanzas me decía, mira, ¿sabes qué? Si no pagas la deuda, pues obviamente no puedes seguir en la universidad. La unidad de becas me dijo, mira, nosotros podríamos ver la opción de becarte, pero si tú no pagas tu deuda, igual no puedes seguir en la universidad. Conversé con varios profesores y me decían, mira, ¿sabes qué? Antes habían estas opciones, ahora no las hay. Igual con el tema de las empresas, o sea, finalmente muchas de las opciones se me cerraron
Y me acuerdo que yo en paralelo dije, bueno, ¿sabes qué? También tengo que empezar a trabajar porque claramente tengo que ver cómo voy a pagar mi deuda. Entonces, le estoy hablando que esto fue el año alrededor del año 2000 más o menos, 99, 2000 si más no me equivoco. ¿Ya? Y en ese entonces no teníamos las facilidades que tenemos hoy de poder postular con un solo clic, ¿no? Y poder entrar a una serie de portales de trabajo y que tú puedas en esos portales de trabajo pues presentar tu CV. En ese entonces la opción era imprimir tu CV y imprimir un montón de CVs bajo el brazo y empezar a entregarlos a varias empresas con la esperanza, ¿no? De que tú lo dejes pues en mesa de partes y esperanza o en recepción y con la esperanza de que ese CV llegue pues a recursos humanos y con la esperanza que hay un puesto disponible y que finalmente te llamen. El tema es que debo haber postulado, calculo yo, como unas 30 o 40 empresas y de las 30 o 40 empresas solamente me llamaron de una empresa, ¿sí? En ninguna de las demás me llamaron, no había opción, no sé si mi CV habrá llegado o no habrá llegado. En fin, yo estaba pues a mitad de carrera, tampoco tenía pues muchas opciones de poder exigir prácticas ni demás, pero gracias a Dios me respondió una empresa, es a la única entrevista que fui y gracias a Dios me aceptaron. Así que nada, ya estaba obviamente un poquito más como se dice, envalentonado, un poquito más empoderado con la posibilidad de por lo menos ya tener un trabajo, no de poder tener una práctica. Pero claro, si yo me ponía a pensar el tamaño de la deuda con el ingreso que iba a tener en la práctica y la diferencia era pues abrumadora, no iba a tener opción alguna de poder cubrir, ¿no? esa deuda. ¿No? Entonces, nada, seguí tocando puertas, ¿no? Seguí tocando puertas en la universidad y creo yo que, nada, creo que es algo que a mí me marcó mucho, ¿no? Creo que, nada, me cuesta a veces decirlo un poco, pero yo creo que la universidad estaba esperando eso de mí, no sé cómo decirlo, o sea, creo que me enseñó a madurar. Y me acuerdo que en algún momento yo fui a hablar con la unidad de becas y les dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a pagar mi carrera, yo quiero hacer esto y ayúdenme. Y de la misma forma fui con finanzas, me acuerdo. Y era otra actitud la mía. Yo me acuerdo que decía, o sea, no me sabía conocer, no me reconocía con esa actitud que estaba teniendo. Y olvídense, fue un cambio espectacular en mi vida. Gracias a Dios la universidad me dio la ayuda, me becaron, ¿sí? Conseguí estar becado para que yo pudiera seguir en la universidad y en finanzas me dijeron, mira, lo que podemos hacer es refinanciarte la deuda, o sea, fraccionártela, ¿sí? Pero obviamente tú tienes que hacer un pago importante al inicio. Y dije, bueno, ya, sabes que por lo menos ya me la fraccionaste, ahora va a ser más viable que con mi sueldo de práctica lo puedo ir pagando mes a mes. Y obviamente al ser becado decía, bueno, yo creo que voy a poder seguir en la universidad estando becado, ¿sí? La verdad es que para mí eso fue maravilloso, nada, yo me sentía súper feliz con eso, pero dentro de mi cabeza decía, aguanta, pero todavía no he resuelto el problema porque de hecho, a todo esto ya habían pasado varios días y de hecho mi matrícula ya había pasado, o sea, ya había perdido la matrícula, digamos, ordinaria, regular del ciclo, pero aún tenía la opción de matricularme extemporáneamente. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Voy a pelearlas todas. Voy a tratar de matricularme extemporáneamente y conseguir este capital inicial. Entonces dentro de mi cabeza decía, ok, ¿y ahora cómo hago para conseguir este capital inicial? ¿No? O sea, ¿qué proceso sigo? Y en ese entonces dije, bueno, tocaré la puerta a algunos tíos, ¿no? A ver si algún tío, y gracias a Dios mi padrino de bautizo me ayudó, al cual le voy a ser eternamente agradecido, porque en ese entonces, nada, fue mi salvación. Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a dar dinero para que tú puedas seguir en la universidad y me pagas a cómodas cuotas con tu sueldo de practicante, ¿no? Ya le había dicho que había entrado a practicar, así que me dijo, no te preocupes con tu sueldo de prácticas, con eso tú me vas a poder pagar. Y dije, ya, genial. Muchas gracias, la verdad es que le agradecí eternamente, ¿no? Y ya tenía, como se dice, el dinero, digamos, en la mano, ¿no? Para poder hacer el pago y finalmente fui a hacer el pago. Me matriculé extemporáneamente y quiero decirles algo, ¿sí? Mi universidad se caracteriza por tener horarios no muy buenos, vale decir. Es decir, no es de esas universidades donde tú puedes escoger como tipo bloque mañana, bloque tarde, bloque noche, no puedes escoger los horarios por bloque. Y imagínense si mi universidad de por sí no tiene como horarios buenos, imagínense yo teniendo que matricularme extemporáneamente, teniendo que jugar los profesores que me quedaron, las secciones que me quedaron, y obviamente tenía un horario pero terrible, ¿sí? Es decir, habían días que entraba, vamos a suponer, a las 7 de la mañana, estaba un par de horas de clase, luego tenía
3 horas, digamos, de hueco, luego tenía que regresar por la tarde un par de horas, luego tenía 2 o 3 horas de hueco y luego en la noche. O sea, era un horario así terrible. Menos mal conversé con la empresa en la que estaba trabajando y les pedí que me pudieran dar cierta flexibilidad y la empresa me dijo, no te preocupes, te vamos a dar la flexibilidad para que puedas hacerlo, o sea, vas, vienes, ¿no? Y eso tuve que hacer, no durante todo el ciclo, pero el trabajo sí me dijo algo muy, muy claro, ¿no? Me dijo, mira, vamos a darte esa flexibilidad, pero finalmente tú tienes que igual cumplir las horas que tienes que cumplir. O sea, si en alguna semana no cumples, después las tendrás que cumplir. Y obviamente lo que me dijo y que me pareció súper justo es no nos pidas obviamente días extras o tiempo extra, por ejemplo, cuando tengas semanas parciales o finales, porque obviamente vas a tener horas que cubrir. Le dije, no se preocupen, no hay ningún problema, yo me organizo en mis estudios, yo veo la forma de hacer las cosas y yo voy a cubrir las horas y siempre cubrí las horas tal cual, ¿no? Entonces me organicé un montón para poder cumplir. Y bueno, ¿qué pasó después? Quiero contarles, ¿sí? Porque lo que vino después fue espectacular. De hecho, espectacular después de unos meses, ¿sí? Porque los primeros meses fueron duros, ¿sí? Yo tenía que estar trabajando y estudiando en una universidad que es muy exigente. Así que si de por sí esa universidad para las personas que solamente se enfocan en estudiar no te da mucho tiempo libre, ¿sí? En mi caso yo tenía cero vida social, es decir, los fines de semana me las pasaba estudiando, me las pasaba repasando, no tenía opción de poder salir pues a divertirme los fines de semana, estaba totalmente abocado a trabajar y estudiar. De hecho me distancié mucho de mis amigos, ¿no? Fue un momento muy difícil, ¿no? Y además eso hizo que me fuera obviamente, o que sintiera obviamente que tuviera un peso muy fuerte sobre mis hombros, porque no solamente tenía que estar preocupado por el tema económico, digamos, de mi universidad, sino también por cubrir los gastos de casa, ¿sí? Tanto papá como mamá, ninguno de mis dos padres tenía trabajo en ese entonces no solamente tenía que velar por pagar mi universidad, sino también de ahorrar, digamos, o tener un dinero para ayudar a la comida, ¿no? A saber qué comer, ¿no? Porque de hecho era una situación difícil, ¿no? En donde no sabía si nos iba a alcanzar bien para la comida, la alimentación. Entonces, para mí fue muy difícil, ¿no? Porque a los 19, 20 años tuve que pasar a madurar mucho, ¿no? A madurar mucho y ser casi como un sostén en mi familia, ¿no? Como un padre de familia. Entonces para mí fue una etapa de cambio muy fuerte, una etapa donde tuve que madurar, ¿no? Y donde generé muchas cosas importantes en mi vida. Eh, Aprendí a organizar mi tiempo muy bien, ¿sí? Era súper organizado porque no me podía dar, como yo digo, el lujo de poder estudiar para el parcial un día antes, porque dado que tenía que cubrir horas, tenía que estudiar anticipadamente, entonces eso ayudó a que mejorara mucho mis técnicas de estudio, a que me diera cuenta cómo yo podía repasar y de esa manera memorizar mejor. Entonces la verdad es que tuve muchos cambios desde todo punto de vista. Em, Comentarte en qué cerró la historia, quiero contarte en qué cerró la historia, que la historia cerró una cosa muy bonita. Em, Les conté que cuando yo empecé con estos problemas estaba raspando el tercio superior. Entonces, lo que de hecho yo pensé, dije, bueno, ¿sabes qué? Nada, ni modo, voy a tener que bajar mi rendimiento académico y ni modo, pues, o sea, tengo que pensar en que tengo que trabajar y estudiar y no voy a poder rendir igual forma que otras personas. Y curiosamente pasó todo lo contrario. Con lo que aprendí de organización de tiempo, con lo que aprendí del tema laboral, con lo que aprendí de todo este proceso de madurez, incluso mi desempeño académico mejoró. Al punto que, ¿sí? Yo apenas me atrasé un ciclo, es decir, mi carrera es de 10 ciclos y solamente hice 11, o sea, prácticamente como si no hubiera casi atrasado nada, ¿sí? Y no solo eso, sino que acabé en 11 ciclos y acabé segundo puesto en mi promoción, o sea, fue para mí espectacular de haber estado raspando el tercio, haber terminado segundo, para mí fue como, wow, algo que, les digo la verdad, jamás me lo imaginé, ¿no? Y fue gracias obviamente a que tuve que, como se dice, lucharla, ¿no? Día y noche, quemar pestañas, ¿no? O sea, en algunos momentos me tuve que amanecer, ¿no? Pero eso, gracias a Dios, trajo su fruto y el fruto fue maravilloso porque no solamente acabé con un buen desempeño académico, sino que acabé con trabajo. Es decir, si yo me pongo a pensar comparativamente con muchos de mis compañeros de universidad, yo fui creo que de los primeros o el primero posiblemente en ya conseguir contrato de trabajo. O sea, automáticamente
las empresas me querían contratar porque era muy atractivo, tenía 2 años y pico de experiencia laboral, entonces obviamente que era mucho más atractivo, ¿no? En ese sentido que otras personas que podían haber acabado la universidad pero que apenas tenían pues 6 meses de práctica. En mi caso yo tenía mucha más experiencia profesional y obviamente eso me ayudaba. Así que nada, quiero contarte un poco lo que significa esto para mí. Esto para mí significa una gran moraleja, como yo siempre lo digo, ¿no? Cada problema es una oportunidad o una gran oportunidad para ser mejores. Este problema que se me presentó a mí, ¿sí? En el cual yo decía, recuerdas que decía, ay no, sabes qué mala suerte tuve. Ahora te digo lo contrario, gracias, qué suerte tuve, ¿sí? O sea, qué afortunado, o sea, este problema que para muchos podría ser algo negativo, para mí al inicio obviamente fue negativo, no lo voy a decir que no, no voy a decir que al inicio dije, ay, pucha, qué feliz. No, o sea, al inicio obviamente me costó, pero 2 años después, 3 años después puedo decir, ¿no? Y obviamente ahora ya han pasado muchos años, pero a los 2 años me di cuenta, gracias, gracias vida por darme este problema, gracias vida por darme este reto que me ha ayudado a ser mucho mejor persona, ¿sí? Y esto es algo que a mí me enseña esto, ¿no? Hay que agradecer y valorar el aprendizaje que te trae cada problema que enfrentes. Para mí, este problema me trajo muchísimos aprendizajes, muchísimos. Me hizo valorar muchísimas cosas, no dar nada por sentado, ¿sí? Y eso me hizo generar mucho. Y quiero contarte algo interesante acá, que me acuerdo que yo salí de la universidad y yo decía, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una historia que contar. Me acuerdo que yo decía eso, le decía eso a mis amigos, ¿no? Porque me parecía maravilloso lo que yo había logrado pues en esos 2 años y medio, más o menos, o 3 años, ¿no? Donde yo había podido decir, mira, ¿sabes qué? No importa el problema económico que tengas, tú puedes trabajar y estudiar y incluso lograr buenos resultados. Entonces dentro de mi cabeza decía, sí es posible, ¿no? Yo decía, bueno, quiero ayudar a personas de bajos recursos, personas con problemas económicos y decirles, es posible estudiar, es posible acabar una carrera, es posible incluso acabar una carrera en una universidad mandante como la que yo hice y pudiendo trabajar y estudiar. Entonces me acuerdo que conversé con un amigo de la universidad que hacía voluntariado y le decía, oye, yo sé que tú trabajas con adolescentes, llévame por favor un día a el lugar donde tú trabajas para yo poder ir a contar mi historia. Y la vida me dio otra historia alucinante, ¿sí? La vida me dio otro lindo reto que vivir y disfrutar. Me acuerdo que cuando me llegó mi amigo, me llegó un albergue de adolescentes de bajos recursos, ¿sí? Y me acuerdo que cuando yo quería contar mi historia decía, nada, no tengo una historia que contar, tengo muchas historias que aprender de estas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque me tocó trabajar con adolescentes que vivían en un albergue, por lo tanto no tenían padres cerca. Es más, muchas veces sus papás habían sido las personas que habían abusado de ellos, que los habían abandonado, los habían maltratado, y justamente por eso es que estos niños y estos adolescentes estaban en un albergue. Eran adolescentes que compartían entre 10 personas a una mamá, digamos, sustituta, no un auxiliar, una persona que trabajaba por el Estado y que por más cariño, porque obviamente les daba muchísimo cariño, igual no es lo mismo que tener a papá y mamá en casa, ¿no? Y en un espacio mucho más pequeño, más cercano, ¿no? Ahí tenía que compartir con muchísimos hermanos, ¿no? En una situación muy complicada. Y dentro de mi cabeza decía, ¿y yo les voy a decir a estas personas que yo tuve un problema? O sea, que yo tuve un problema porque mi papá no me pagó la universidad, o sea, era como, no, no hay forma, o sea, más bien acá yo tengo mucho que aprender y la verdad es que me enseñó muchísimo a darme cuenta de que hay mucho que valorar y que cada problema, cada situación que la vida te trae, cada situación que la vida te pone, pues son distintos problemas, distintas situaciones que pues te enseñan muchísimo, ¿sí? Te enseñan muchísimo. Y de hecho, nunca voy a olvidar que a partir del 2004 que empecé a hacer voluntariado, nunca lo dejé, ¿sí? Desde el 2004 que justamente pisé ese albergue por primera vez y que creía que tenía una historia que contar y al final fue todo lo contrario, tenía más bien que historias que recibir y aprender, a partir de ahí no lo dejé. Y la verdad es que me enseñó muchísimo en la vida y darme cuenta de que, nada, que hay muchísimos más problemas que podemos tener y que cada problema es un reto bonito. Y me acuerdo que veía en los adolescentes esa energía, decía, a pesar de los problemas, mira cómo sonríen, mira cómo sueñan, mira cómo tienen estas ganas y esta energía. Decía, wow, yo quiero ser como ellos, ¿no? Entonces,
Y sí, y logré eso, logré aprender de cada uno de ellos y sigo aprendiendo de cada una de las personas y en ese sentido quiero que sepas de que cada persona tiene su historia, ¿sí? No importa el problema que estés afrontando hoy, en este momento en tu vida, te aseguro que tú tienes la fuerza dentro de ti para superar ese problema. Por más difícil que te parezca, por más complicado que te parezca, tú tienes esa capacidad. Y si así lo decides, si quieres que yo te ayude en ese proceso, estaré gustoso de poder ayudarte en eso. Cada día se aprende mucho más de, de cada oportunidad o de cada problema que tenemos en la vida. Y a manera de cierre, solamente quiero dejarte las posibilidades que tienes de contactarme o de contactarnos en Gran Pro. Nos puedes contactar bajo distintos de estos medios, por nuestra web, nuestro Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. En todos los casos nos puedes buscar como Gran-Pro y obviamente puedes contactarnos para que te podamos ayudar en este lindo proceso de lograr tus metas, ¿no? Y superar cualquier obstáculo, cualquier problema que tengas. Y a manera de mensaje final, algo que a mí me encanta siempre decirlo, sonríe, ¿sí? O sea, no hay nada más importante o maravilloso que el poder de una sonrisa, ¿sí? Tu sonrisa es un tranquilizante natural sin efectos secundarios, así que aprovechala, disfruta tu sonrisa. Es algo que te va a ayudar a ver las cosas en forma más positiva. Y juega, digamos, con ese lado positivo. Mire el lado positivo de la vida, mire el lado pro de la vida, mire el lado positivo de la vida. Y te aseguro que con eso vas a poder valorar cada oportunidad que te da la vida para que seas cada vez mejor persona. Así que, si así lo decides, si quieres seguirme contactando y saber más de mí, obviamente estaré gustoso poder ayudarte. Cuídense muchísimo y seguimos en contacto. Nos vemos.